El viento era el único habitante constante de la meseta de Quetzal, un silbido seco y áspero que arrastraba consigo el polvo rojizo de una tierra que parecía haber olvidado la bendición de la lluvia. Ruel hundió la azada en la tierra cuarteada, y el sonido fue un chasquido sordo, como si golpeara piedra. El sudor le corría por la espalda, surcando canales en la capa de polvo que lo cubría desde el amanecer. A sus pies, unas pocas matas de trigo escuálido se aferraban a la vida con una terquedad que bordea lo milagroso. Esta era su herencia en una extensión de desolación bajo un cielo implacablemente azul. Su padre y su abuelo habían luchado contra la misma tierra infecunda, y ahora a él le tocaba la batalla. Cada día era una negociación con la escasez, una oración silenciosa por una nube, por un rocío que calmara la sed de la tierra. Por las noches, se sentaba en el umbral de su casa de adobe y miraba el horizonte, donde el calor hacía bailar espejismos de lagunas que nunca existieron. En su corazón anidaba una pregunta antigua, no dirigida a nadie en particular, pero flotando en el aire como el polvo. ¿Es esto todo? ¿Solo luchar para sobrevivir? Una tarde, cuando el sol era una hoguera en el ocaso, Ruel se refugió en la sombra tenue de un peñasco. El cansancio era un peso muerto en sus huesos. Cerró los ojos, no para dormir, sino para llorar. Y en ese lugar de quietud interior, más allá del ruido del viento y de su propia desesperanza, una idea brotó. No fue un pensamiento suyo. Era demasiado absurdo, demasiado ajeno a su realidad. Era como una semilla plantada directamente en su espíritu. Planta cedros. La imagen era tan vívida que casi podía oler la resina fresca y sentir la sombra profunda de esos árboles gigantes. Abrió los ojos, desconcertado. Los cedros del Líbano eran leyendas para él, símbolos de reyes y templos, árboles que necesitaban tierra profunda y lluvias abundantes. Plantarlos aquí, en Quetzal, era tan ilógico como intentar pescar en el desierto. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al calor y al agotamiento. Pero la idea regresó, daya tras daya. Mientras regaba sus pobres surcos de trigo, la palabra cedros resonaba en su mente con una persistencia que acabó por resultarle familiar. No era una voz audible, sino una certeza que echaba raíces en su corazón. Una tarde, mirando su tierra estéril, comprendió. Aquella loca inspiración no era sobre los árboles en sí. Era una prueba de confianza. ¿Creería lo que veían sus ojos? ¿O creería en la promesa invisible que Dios había puesto en su corazón? La fe, se dio cuenta, no es creer cuando tienes garantías. Es actuar cuando solo tienes una chispa de esperanza. Decidirse fue la parte más fácil. La ejecución fue el calvario. Con los pocos ahorros que guardaba para una emergencia, viajó a una ciudad lejana y compró una docena de pequeños y frágiles plantones de cedro. Cuando regresó con su preciada carga, comenzó el viacrucis de las burlas. Su vecino más cercano, un hombre práctico y de rostro amargado llamado Caleb, fue el primero en reírse. Reuel ha perdido el juicio, gritó para que todos lo oyeran. ¿Cree que esta tierra de maldición va a dar cedros? ¿Acaso piensa construir el templo de Salomón aquí? A las risas cortaban como cuchillos. Los niños del pueblo seguían a Reuel cuando salía con su azada y su cantimplora, cantando rimas burlonas sobre el loco de los árboles muertos. Cada mañana, al salir de su casa, Reuel sentía el peso de aquellas miradas que lo juzgaban idiota o iluso. La tentación de abandonar era un susurro constante. ¿Por qué sufrir este ridículo? ¿Por qué gastar su poca agua en unos árboles que nunca darían sombra? Pero entonces recordaba la quietud de aquella tarde bajo el peñasco, la paz que acompañaba a la idea absurda, y entendía que su lucha no era contra la tierra árida, sino contra la incredulidad que quería ahogar la semilla de fe en su corazón. Así que, clavando la azada en la tierra dura, oraba en silencio, a no sé por qué: Dios mío, pero confío en ti.
Esta agua no es para los árboles, es para mi fe. Que crezca como quieres que crezcan estos cedros. Los primeros años fueron los más crueles. Uno a uno, los frágiles plantones sucumbieron. Algunos se los llevó el viento arenoso, otros el sol inclemente los achicharró. Solo 3 sobrevivieron, y lo hicieron como testigos mudos de la perseverancia, raquíticos, con las agujas mascás. Parecían más muertos que vivos. Henriwell no se rindió. Cavó zanjas para canalizar cada gota del escaso rocío matutino. Amontonó piedras alrededor de los troncos para protegerlos del viento. Y siempre les hablaba. No eran palabras mágicas, sino la expresión de su fe. Crezcan, pequeños, crezcan para la gloria de aquel que los plantó aquí. Pasaron 5 años, luego 10. Las burlas cesaron, reemplazadas por una lástima silenciosa. Ruel era el pobre hombre que había dedicado su vida a un sueño imposible. Pero algo empezaba a cambiar, casi imperceptiblemente. Los 3 cedros, contra todo pronóstico, no murieron. Empezaron a ganar centímetros, a engrosar sus troncos con una lentitud glacial. Un día, Ruel notó que la tierra alrededor de sus bases estaba ligeramente más húmeda, más oscura. Las raíces profundas y tenaces estaban quebrando la roca subterránea, creando grietas por donde la escasa humedad de la noche podía filtrarse. Él no lo sabía, pero aquellos árboles estaban cambiando la tierra misma con su paciente resistencia. 20 años después de que Reuel clavara la primera estaca en el suelo de Quetzer, un viajero que pasaba por la meseta se detuvo desconcertado. En medio de la llanura desolada había un pequeño oasis de verde intenso, bajo la sombra amplia y generosa de 3 cedros majestuosos, cuya copa se alzaba hacia el cielo como un himno viviente. El suelo estaba cubierto de hierba. Un manantial pequeño, que antes no existía, brotaba tímidamente de la tierra, alimentado por el cambio en los niveles freáticos que las raíces de los árboles habían propiciado. Y lo más milagroso era el sonido. El aire, antes solo portador del silbido del viento, ahora estaba lleno del canto de los pájaros. Golondrinas, pinzones y pájaros carpinteros habían encontrado refugio en las ramas de los cedros, llenando el lugar de una sinfonía de vida. La noticia se extendió. La gente del pueblo, incluido Caleb, ahora anciano y encorvado, subió a la meseta para verlo con sus propios ojos. Ya no había burlas, solo un asombro reverente. Caleb se acercó a Reuel, que estaba sentado tranquilamente bajo la sombra de su creación, y con la voz quebrada por la emoción, le dijo: «Tenías razón, Reuel, yo solo veía la tierra estéril. Tú viste el jardín que Dios quería plantar». Reuel sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de profunda gratitud. «No yo, Caleb», corrigió suavemente. «Dios solo necesitaba unas manos que estuvieran dispuestas a regar la esperanza en Reuel. No se hizo rico, no construyó un palacio, pero su legado fue más valioso que cualquier tesoro. Se convirtió en el sembrador de esperanza. Su historia se contaba a los niños no como un cuento sobre árboles, sino como una parábola sobre la fe. Enseñaba que la obediencia a Dios, aunque parezca ilógica en el momento, siempre lleva consigo una promesa de vida. Que la perseverancia en medio de la burla y la adversidad no es terquedad, sino la fuerza quieta que vence al mundo. Los cedros de Reuel siguieron creciendo durante generaciones. El manantial se hizo más fuerte y la zona verde se extendió, atrayendo a más familias que construyeron sus hogares alrededor de aquel oasis inesperado. El lugar pasó a llamarse el refugio de los Cedros, un testimonio silencioso de que con Dios lo imposible solo necesita tiempo y un corazón fiel para hacerse realidad. Hoy, ese lugar, y sientes la sombra fresca en tu rostro, y escuchas el canto de los pájaros. Recuerda que todo empezó con un hombre que eligió creer en la promesa
Más que en la evidencia, tu vida también puede tener tierras áridas, sueños que parecen imposibles, llamados que desafían la lógica. No te rindas. Planta tu cedro de fe, riega con tus oraciones y tu perseverancia, y confía, porque el mismo Dios que guió las raíces de aquellos árboles hacia el agua secreta de la roca, puede hacer florecer tu desierto de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Tu esperanza, como aquellos cedros, puede llegar a ser un refugio para muchos.